Padre, yo te doy gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te pido, Señor, una unción fresca y renovada de tu Espíritu sobre la vida de cada uno de ellos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos unjas con tu aceite y con tu Espíritu. Señor, enviamos una palabra de fuerza, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, especialmente a la vida de nuestra familia en Jalapa, del pastor Eric García, Señor, que el día de hoy se despidió en el cementerio Las Flores de la ciudad de Guatemala, pero también una palabra de fuerza y de fortaleza, Señor, y de consuelo a la familia de nuestro hermano Moisés Dubón, que también partió el día de anoche, Señor, y hoy se fue a despedir al cementerio de Villanueva. Padre, hay 2 personas que ya partieron a la presencia del Señor el día de hoy. Yo te pido que consueles y fortalezcas a sus familias. Te pido que tú los guardes, los cuides, los guíes y los premies con bendición y paz y cuides sus hogares y sus familias. También te pido por todas las personas que están pasando por quebrantos de salud. Te pido que me los guardes, que me los cuides, que me los protejas, que me los unjas con tu aceite y con tu espíritu y que no permitas que el maligno se ensañe contra ellos. Llénalos de tu paz y de tu amor, de tu fe, de tu verdad y de tu justicia. Pero también te pido, Padre, por todas aquellas personas que sienten incertidumbre en su corazón, que no saben qué va a pasar en esta semana. Te pido que ellos aprendan a tener fe y a confiar en ti, Señor, porque tú nunca los vas a desamparar ni los vas a dejar solos. Envío una palabra de provisión para los que necesitan provisión. Envío una palabra de paz para los que necesitan paz y envío una palabra de salud para los que necesiten salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy quisiera tocar un tema que está basado en Éxodo capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Éxodo capítulo 6, verso 1 al 4. Y el tema de hoy se llama pacto o voto. Y hoy quiero hacer la diferencia entre un pacto y un voto. El pacto siempre lo hace Dios. Por eso cuando yo oigo a veces que a veces se anuncian en algunas iglesias, pactemos con Dios, el hombre jamás puede hacer un pacto con Dios. El hombre lo único que puede hacer es un voto, nada más, no puede hacer más, solo es un voto, un ofrecimiento. Porque recuérdese que el hombre normalmente o incumple o se retracta. Pero la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse, mucho menos para retractarse. Por lo tanto, Él es el único que puede hacer un pacto y lo hace solo con el hombre. No lo hace con nadie más, con ninguna parte, ¿verdad? Hay un pasaje donde dice que hace un pacto con la tierra y es el pacto del arco iris, que otro día lo vamos a tratar. Pero de todas las creaciones, con el que más pacta es con el hombre. Amén. Leamos entonces Éxodo capítulo 6, verso 1. Dice, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir. La palabra fuerza también se traduce como por mano fuerte. Los dejará ir y por la fuerza o mano fuerte los echará de su tierra. Verso 2. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Verso 4. Y este es el importante. También establecí mi pacto con ellos, mi pacto con ellos. No dice mi voto, dice mi pacto con ellos. De darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Lo curioso es que en Génesis 12:7 empezamos a ver que Dios con el que empieza a pactar es con Abraham. Mire lo que dice en Génesis 12:7.
También pactó con Noé, con estos grandes personajes de la Biblia. Pero otro día vamos a tocar el tema de Noé. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor. ¿Cómo dice que se dio a conocer? Como el Señor que se le había aparecido. Entonces, quiere decir que un pacto realmente se convierte en una promesa. En cambio, un voto realmente se convierte en un ofrecimiento. La diferencia entre pacto y voto es que el pacto no puede ser revocado. Una vez te dan una promesa, es tuya. Pero en cambio el voto, porque esto es lo interesante, el voto es un ofrecimiento. Y el ofrecimiento del que lo ofrece puede ser que se lleve un tiempo, puede ser que lo cambie, puede ser que no lo entregue, puede ser que no cumpla, pero es un ofrecimiento, mientras que el pacto es una promesa. Y a mí me llama mucho la atención que a veces se está enseñando y dice, venga y pactemos con Dios. Tú y yo como seres humanos jamás podemos pactar con Dios. Podemos hacer votos, podemos hacer ofrecimientos, pero pactos solamente Dios, porque Él no se arrepiente, no importa la situación que suceda. Si Él dio un ofrecimiento, si Él dio una palabra, no importa lo que suceda, y míreme acá, no importa lo que suceda entre la promesa o pacto y el cumplimiento de esta. No importa lo que suceda en medio de este tiempo. Él lo dijo, lo va a cumplir. No importa las situaciones por adversas, no importa las situaciones por complicadas, no importa las situaciones que tú dices, Señor, yo sé que tú me diste esta promesa, pero esta situación sí que está difícil. No. Una vez el Señor, míreme acá, mire mi mano derecha, una vez el Señor pactó o prometió, cumplirá. Llega. No importa lo que sucede en medio. En cambio, con un voto o ofrecimiento ocurre todo lo contrario. Y voy a poner algunos ejemplos para que podamos ir entendiendo. Los ofrecimientos están sujetos a acontecimientos que ocurren en medio, dentro del día y la hora que se ofreció el voto al día de su cumplimiento, y no tiene una fecha determinada para cumplir. Fíjese qué interesante. Perdón. En el caso de Jacob, veamos lo que sucedió en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 20. Dice, entonces hizo Jacob un voto. Fíjese qué curioso, un voto. También hay votos en Génesis 31:13, en Jueces 11:30 y en 2 de Samuel 15:8. Si me da tiempo, vamos a ver todas esas citas. Entonces dice acá que Jacob hizo un voto, no dice que hizo un pacto, diciendo, si Dios está conmigo y me guardara en este camino en el que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Fíjese qué interesante. Usted no me va a dejar mentir, pero ¿cuántos de nosotros le hacemos voto al Señor y le decimos, Señor, si tú me das una casa, si tú me das un carro, si tú me das un mejor trabajo, si tú me das y le ofrecemos un voto? Voy a estar en el ministerio de la alabanza, voy a estar en el servicio de diaconado o de ujieres, voy a estar o de servidores, voy a estar como maestro de escuela dominical, voy a estar en las células o GPS o casas de paz, no sé cómo le llaman en su país, y usted viene y hace un voto, pero pacto usted jamás lo puede hacer, porque la palabra pacto quiere decir que no importa la situación, no importa la circunstancia,
usted lo tiene que cumplir. Pero ¿qué sucede si por alguna razón a usted no lo llaman a servir al ministerio de la alabanza, al ministerio del diaconado, al ministerio de los niños, al ministerio de las células? ¿Qué sucede si no lo llaman? ¿Qué pasó con su voto que usted le llamó pacto? No lo va a poder cumplir. ¿O qué va a pasar o qué pasa si usted tiene su diezmo guardado en su casa o una ofrenda y usted la pierde? Y usted había quedado en voto, en promesa suya. Usted había hecho un voto, un ofrecimiento, porque la palabra voto quiere decir ofrecimiento, de llevar ese domingo el diezmo o la ofrenda a la iglesia. Y resulta que tuvo un imprevisto y no pudo ir a la iglesia. Si hubiera sido pacto, usted queda como un mentiroso. Si hubiera sido pacto, usted no hubiera podido cumplir con el Señor. Y además se le toma por pecado. Pero cuando usted hace un voto, lo interesante es que el voto o ofrecimiento que usted hace está supeditado a que usted lo va a llevar. Puede ser hoy, mañana, dentro de una semana, 15 días, no sé. Me doy a entender la diferencia entre pacto y voto. Dios no le toma en cuenta como pecado si usted se atrasó, si tuvo un estorbo, si tuvo un tropiezo, si pudo ir a la iglesia, si no pudo ir. Imagínese que fue a la iglesia, pero olvidó su ofrenda. Imagínese que fue a la iglesia y recibe una llamada de emergencia y tuvo que salirse a la mitad del servicio y ya no esperó o ya no tuvo tiempo para depositar su diezmo o su ofrenda. Por eso se le llama voto, porque pueden haber cambios. Pueden haber cambios en el momento que ofreció el voto y el momento de la entrega. Pueden haber estorbos y pueden haber tropiezos. No que no lo vaya a entregar, sino porque las circunstancias no dependen de usted, sino que es usted y yo que dependemos de las circunstancias para cumplir con ese voto. Mientras que Dios es el único que puede pactar contigo y conmigo porque Él no depende de ninguna circunstancia. Él las va a cumplir. Pase lo que pase, Él lo va a cumplir. Imagínense que en el capítulo 29, capítulo 30 y capítulo 31 tuvieron que pasar 21 años. Primero Jacob trabajó 7 años por la bonita, después trabajó 7 años trabajó por la bonita pero le dieron la fea. Después trabajó otros 7 años por la bonita, y ahí van 14 años. Y después trabajó 6 años por los rebaños. ¿Cuánto es? 20. Y le tomó 1 año salir de la casa de Labán. Y dice que todo ese tiempo Jacob no pudo cumplir con este voto que él le había hecho a Jehová hacía 20 años atrás. ¿Por qué? Porque Labán lo engañaba, Labán lo extorsionaba, Labán le cambió el salario 10 veces. Me doy a entender. Espero que estemos entendiendo para que la próxima vez que digamos, yo quiero pactar, yo quiero hacer un pacto con Dios. Perdone, usted y yo como seres humanos estamos supeditados, óigame bien, a las situaciones y a las circunstancias, pero Dios no. Él está sobre la situación, Él está sobre la circunstancia, por eso es que Él es el único que puede pactar con el hombre. El hombre solo puede hacer un voto o un ofrecimiento a Dios. Pero Dios sí puede hacer un pacto y puede hacer una promesa. Amén. Entonces, dice en el verso 4 de Éxodo 6, también establecí mi pacto. Quiere decir que cuando Dios hace un pacto contigo,
No importa la situación en la que te encuentres. No importa la situación que estés viviendo. Dios es fiel y justo para cumplirlo. Y no habrá ninguna situación y ninguna circunstancia que pueda detenerlo. Mira lo que dice Génesis 12:7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Preste atención. En ese momento, Abraham tenía un promedio de 75 años, Sara tenía un promedio de 65 años y Sara ya era estéril. ¿Qué dijo, pastor? Sara ya era estéril. Lo interesante es que aquí dice: a tu descendencia daré esta tierra. Si Dios no fuera Dios, la circunstancia de la esterilidad de Sara hubieran evitado ese pacto de Dios con Abraham. Por eso le digo, Dios está encima de las situaciones, muy por encima de las circunstancias. Y eso le permite a Él estar en la posición de Dios y por eso Él puede pactar contigo y conmigo. Amén. Por eso de hoy en adelante quiero que estés muy atento a las palabras de profecía que te van a dar, que estés muy atento a los sueños que te van a dar, porque Dios inicia con un sueño sus pactos. Si quiere, vamos a la escritura, Génesis 12, para que podamos tener un poco de contexto. Verso 1, y el Señor dijo a Abraham, ¿cómo se lo dijo? Se lo dijo con voz audible o en un sueño. Le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió o partió para Harán. Ahora mire lo interesante. Sara era estéril, pero mire el pacto o la promesa que Dios le había hecho. No, la palabra pacto quiere decir que no depende de Abraham que tenga un hijo, no depende de Sara que tenga un hijo, sino de aquel que había hecho el pacto. De él depende el cumplimiento de esa promesa. Y le dijo: a tu descendencia. Eso significaba que el vientre de Sara iba a dar a luz. Amén. Entonces, yo te pido que esta noche tú estés atento a los sueños, estés atento a las palabras proféticas que te puedan dar, o que te recuerdes las palabras de profecía que te han dado y hagas memoria de ellas. Porque el único que puede, óigame bien, no son las circunstancias, no es Satanás, y Satanás lo sabe muy bien, que el único que puede renunciar a ese pacto, a esa promesa, solamente eres tú o soy yo. Y por eso es que él le gusta trabajar con tu pensamiento, con tus emociones y con tus sentimientos para que tú renuncies. Fíjese qué interesante. Quiero que se vaya conmigo al libro de Job, capítulo 1 y verso 8. Job 1:8. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, hombre recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso esas 4 palabras no son parte de un pacto, de una promesa dada de Dios hacia Job? ¿Pero qué sucede? Satanás se mete en medio de ese pacto, se mete en medio de esa promesa de Dios. Y respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y a sus posesiones han aumentado sobre la tierra?
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Cuando usted es una persona que tiene un pacto, cuando usted es una persona que tiene una promesa de Dios, no importa quién se meta en medio. No importa si el mismo Satanás viene y lo pide para zarandearlo o para enfermarlo, como fue el caso de Job. Pero si Dios dice que te ha prometido bendecirte, se ha prometido prosperarte, se ha prometido sanarte, espera el cumplimiento de ese pacto y de esa promesa, porque fiel es el que lo prometió. No es hombre para arrepentirse, no es hombre para volver atrás, sino es un Dios, es el ser creador de los cielos y de la tierra para cumplir sus palabras. Amén. Ahora mire qué interesante. Entonces, en el verso 4 de Éxodo 6, Dios también le da una promesa Dios le hace un pacto con Abraham en Génesis 15, verso 18. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted se da cuenta, en la medida que Abraham iba caminando, en la medida que Abraham le iba creyendo a Dios, Dios le iba definiendo en qué iba a consistir su pacto con él, en qué iba a consistir las promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Sanarte? ¿Prosperarte? ¿Salvar a tu familia? ¿Salvar a tu esposo, a tus hijos? ¿Salvar a un tío querido? ¿Salvar a un pariente que se encuentra preso por las drogas o por el alcoholismo? ¿Qué te ha prometido? Porque acuérdese, un pacto es una promesa. Un voto es un ofrecimiento y el voto solamente lo puede hacer usted y lo puedo hacer yo. Pero ese voto está condicionado a los eventos que puedan suceder en medio. Y muchas veces el voto es difícil de cumplir. Pero el pacto y la promesa de Dios, para Él no es difícil. Así como dice la Escritura, ¿habrá algo imposible para mí? Vas a ver si hoy no se cumple mi palabra, en este mismo instante. Yo deseo que usted aprenda y entienda, o entendamos, mejor dicho, que una palabra de Dios, una vez salida de la boca de Él, tendrá su cumplimiento. Y no puede regresar vacía sin haber logrado el plan, el propósito por el cual Él la envió. Si tú eres un hijo de Dios, y yo creo que sí lo eres, estás en el plan y en el propósito de Dios. Entonces las palabras de Dios van a salir, porque tienen que cumplir ese plan y ese propósito que son para tu vida. De salud, de sanidad, de prosperidad, de abundancia, de paz, de multiplicación y de honra. Amén. Veamos otra cita. Yo espero que se esté gozando esta noche. Veamos Génesis 17:4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitudes y de naciones. Pero en ese momento, Isaac, que fue el fruto, el único hijo que tuvo Sara y Abraham, no había nacido. ¿Cuántas promesas y cuántas palabras he recibido yo, ha recibido usted? Y yo sé que usted está diciendo: ay, pastor, mire, la prédica y el mensaje están preciosos, hermosos, pero pastor, mire la situación en la que estamos viviendo ahora. No se puede volar, no se puede tomar un viaje, uno quisiera comprar una casa, un carro, pero no hay dinero, uno quisiera vivir mejor. Mi amado hermano, ¿Dios te dio una palabra de profecía? ¿Dios te habló por un sueño? ¿Dios te dio una visión? Aférrate a ella.
Porque Abraham pasó 25 años, dice la Biblia, sosteniéndose como viendo al invisible. Y Dios le entregó la promesa a sus descendientes. Usted tiene que creerle a Dios, porque no es usted el que lo va a lograr. Dios se va a valer o va a usar los medios para cumplir su palabra, para cumplir su pacto o su promesa con usted. Veamos otro pasaje. Yo espero que se esté gozando mi hermano y mi hermana. Génesis 26, 3. El Señor le dijo a Abraham, reside en esta tierra, a Isaac, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Fíjese que es curioso. En este pasaje, Dios le está diciendo, porque aquí ya ha nacido Isaac, pero Dios le está trayendo a memoria el pacto, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, la está trayendo a memoria o la está recordando con el descendiente de Abraham, que en este caso es Isaac. Y le dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Fíjese que es increíble. Hay momentos en que usted dice, pastor, pero si a mí hace 40 años me hablaron y me dijeron y me dieron una palabra y yo no la he visto, no la he cumplido. Tal vez no la creíste, tal vez no la entendiste, pero la palabra se va a cumplir. O tal vez de parte tuya tenías que demostrar obediencia y no la demostraste, entonces el pacto y la promesa continuó con tus hijos. Pastor, pero ¿será que puedo acercarme a Dios nuevamente? Claro, el pacto está ahí y permanece. ¿Sabe por qué? Porque fiel es el que lo prometió, dice la Escritura. Hoy es una buena noche para que usted retome los pactos y las promesas que Dios le ha prometido durante estos años atrás. Por favor, no se fije en la situación económica a nivel mundial que estamos, en el descalabro económico. No se fije en los problemas, si podemos salir, si no podemos salir. No se fije en eso. Vuelva su mirada al actor y consumador de su fe, que es Dios en Cristo Jesús. Acuérdese que sus promesas, sus pactos son sí y amén. Así dice la Escritura. Entonces, tanto usted como yo debemos de recordar sus promesas o sus pactos. Por eso la Biblia dice a cada rato, traed a memoria mis promesas. Pero la palabra promesas también significa pactos. Es algo que Él te prometió y que tiene que cumplir. Si Él te dijo que te va a sanar, te va a sanar. Solo recuérdale, Señor, tú en tal fecha, por boca de un profeta, por boca de una profetisa, por boca de, de un hermano, de una hermana, por un sueño que tú me diste, yo me vi sano, Señor. ¿Por qué no me sanas? Cumple tu promesa. Con eso usted no va a pecar. Perdone, no va a pecar. Acuérdese que en el caso de Jacob, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el ángel que se te apareció en Betel donde tú ungiste el pilar y me hiciste un voto. Pero el que no cumplió fue Jacob. Por 21 años no pudo llevar ni diezmos ni ofrendas porque no estaba en su territorio. Estaba con su suegro que le cambió el salario un montón de veces. Mas, sin embargo, cuando él tomó la decisión de recordarse lo que había pasado hacía 21 años atrás, el Señor se le apareció y lo hizo regresar a la tierra de su padre, a la tierra de su padre Isaac. Amén. Veamos otra escritura.
En el mismo Génesis 26, la parte 4, verso 4 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Quiere decir que este voto, esta promesa que Dios le hizo a Abraham, no solo lo bendijo a él, sino que nos bendice a nosotros hoy en día y a nuestras generaciones que todavía faltan. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínese que usted le pueda decir esta noche al Señor en Génesis 26:4, Señor, recuérdate el pacto y la promesa que le hiciste a Isaac y que le recordaste que ese pacto y esa promesa era con tu siervo Abraham. Y léale, tú dijiste que multiplicarías mi descendencia como las estrellas del cielo. También dijiste que a mi descendencia darías todas estas tierras. Y también dijiste que en mi simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Recuérdele ese pacto, recuérdele esa promesa y usted va a ver todo lo que va a pasar en los próximos días. Y veamos otra cita, Génesis 28:4. Y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Aquí no solo está recordando Dios que bendijo a Abraham, que bendijo a Isaac, y en esta oportunidad, en el 28:4, está bendiciendo, en este caso, al nieto de Abraham, que es Jacob. Quiere decir que las promesas o pactos de Dios bendicen 1000 generaciones, como lo dice Éxodo 20, verso 5. Y haré misericordia a millares o 1000 generaciones. Amén. Dios es bueno. Veamos el verso 13 de Génesis 28. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Y esto se lo está diciendo, se lo está recordando a Jacob cuando él va huyendo y se queda dormido en un paraje. Dice, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Quiere decir que cuando Dios tiene una promesa contigo, un pacto, no solo te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a toda la descendencia que va a salir de tus lomos. Por eso es imperativo que usted y yo entendamos que solamente Dios puede pactar con el hombre. El hombre con Dios no puede pactar, solo puede hacer un voto, y la palabra voto quiere decir un ofrecimiento. Yo te ofrezco hacer esto, yo te ofrezco aquí, yo te ofrezco allá. Pero normalmente los ofrecimientos tienen un problema, que están supereditados a las situaciones, a los problemas que se den en medio. Amén. Entonces, fíjese qué interesante. Quiero que se vaya conmigo al libro de Job, libro de Job, capítulo 1. Y usted se va a dar cuenta que Satanás, en medio del voto, aquí está el voto o promesa de Dios, el cumplimiento del voto promesa de Dios, aquí en medio, Satanás a veces se mete y trata de destruir y trata de quitarnos y trata de robarnos. Pero si Dios te dio un voto, si Dios hizo si Dios hizo un pacto contigo o te dio una promesa, aquí al final Él la va a cumplir. No importa los diablos que estén en medio, no importa las situaciones que estén en medio, no importa los problemas o obstáculos que estén en medio. Dice la Biblia que fiel y justo es el Señor
Óigame bien, fiel y justo es el Señor para cumplirla. Quiero que se vaya conmigo, y ya con eso vamos a ir concluyendo, a Job capítulo 42 y verso 1. Job como que empieza a entender que ni las enfermedades, ni los robos, ni las situaciones difíciles, ni las maldiciones van a evitar que el pacto o promesa de Dios se cumpla en tu vida. Veamos, leamos. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¡Guau! Como quien dice, una vez hiciste un pacto, no puede ser abolido. Una vez hiciste una promesa, no puede ser abrogada. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. No puede. Por eso, esta noche usted va a entender que no importa la situación en la que usted y yo nos encontremos. Si Dios hizo un pacto contigo, si Dios te dio una promesa, no existe nada ni nadie, ni aún el mismo diablo, que lo puede estorbar. Se va a cumplir, porque poder y poderoso tiene Dios para cumplirla. Verso 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Satanás sabe que si te logra confundir, que si te logra engañar, ocultaste el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? El pacto. ¿Cuál es el consejo de Dios? La promesa. Y Job lo empieza a entender en el verso 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, he declarado lo que no comprendía. Cuando usted lee los otros 41 capítulos, usted se da cuenta que Job habla cosas que no valen la pena. ¿Por qué? Porque él habla de lo que le está sucediendo, pero él no habla del pacto y de la promesa que Dios tenía con Job. Si no lo dice hasta el final, y ahí va a ver por qué. Por lo tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Ahora ya las sabe. Aprendió en carne propia. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿En qué momento empieza a ver la manifestación de Dios? Cuando se empiezan a cumplir los pactos y las promesas de Dios en la vida de Job. Dios mantuvo su pacto diciendo que Job era justo, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero note que es hasta el capítulo 42 que cuando Job retoma cuando Job retoma ese pacto y esa promesa, es cuando le viene. Pero para eso sufrió la muerte de sus hijos, sufrió el abandono de su esposa, sufrió la quiebra y la pérdida de sus negocios, de sus empresas. Por eso no existe ningún bicho raro, no existe ninguna pandemia que te pueda apartar del pacto y de la promesa de Dios. Que eso se te quede, que eso se te grabe, ya deja de lamentarte, ya sal de ese estado de opresión, ya sal de ese estado de desánimo, ya sal de ese estado de angustia. Recuerda, traed a memoria el pacto y la promesa que Dios hizo contigo. Y vas a deleitarte de las misericordias del Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto, verso 6, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué Job en el verso 6 está diciendo que se retracta y se arrepiente? Porque él, sin darse cuenta, siguió las instrucciones de Satanás en vez de seguir las instrucciones de Dios. Porque Satanás sabe que el único que puede estorbar o detener el pacto y la promesa de Dios es el mismo que la recibe. Cuando usted oculta o entenebrece su entendimiento, es el único. Satanás no puede, él lo sabe. Por eso él juega con tu mente, te mete miedo, te mete angustia, te mete dolor, te mete esto, te mete lo otro.
Y Él sabe que si te nubla o te entenebrece el entendimiento, va a estorbar el plan y el propósito de Dios. Por un tiempo, pero fiel y justo es el Señor para cumplirlo. ¿Se acuerda usted cuando el Señor sacó con brazo, mano fuerte y extendida? Por eso empecé en Éxodo 6, verso del 1 al 4. Que el pueblo salió con gozo, con alegría. El Señor envió 10 plagas. Pero cuando estuvieron en el desierto empezaron a quejarse. Satanás llenó el corazón de ellos de Egipto. Empezaron a quejarse. Pero como Dios es fiel y justo, trasladó la promesa a los descendientes de esa generación. Los únicos que entraron a la tierra prometida solo fue Josué y Caleb, y dice la Escritura, por cuanto en ellos habitó otro espíritu. ¿Qué espíritu está habitando en ti y en mí? ¿De incredulidad o de fe? Otra vez, ¿qué espíritu está habitando en ti y en mí? ¿De mentira o de verdad? ¿De egoísmo o de fortaleza? ¿Qué espíritu? Porque el espíritu que habita en ti es el que te va a la certeza si entras tú a la promesa o tus descendientes. ¿Me estoy dando a entender? Esto se pone bueno, mis hermanos. Verso 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, él se retractó de los 41 capítulos que había hablado mal. Y ahí va a ver por qué. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz Tenamita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez. ¿Qué quiere decir la palabra atenderé? Quiere decir, a él levantaré mi rostro. ¿Y qué pasó con los otros 41 capítulos donde Job hablaba? ¿Será que Dios lo estaba atendiendo o será que Dios no lo quería oír? Dios no lo quería oír, porque usted se da cuenta que el entendimiento de Job estaba entenebrecido, estaba tomado por Satanás y no podía recordar ni el pacto, mucho menos las promesas. Pero mire lo curioso. Y me voy a ir al verso 10, al final. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. ¡Wow! No dice que fue el diablo, dice que fue Dios el que restauró al doble de todo lo que él había poseído. Mi amado hermano, y con esto voy concluyendo, ¿no será que Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar? Y si ahora no ha venido la bendición y la prosperidad, es porque en vez de estar recordando el pacto y la promesa de Dios, estás recordando el dolor, la angustia, el miedo. Estás como el pueblo de Dios en el desierto. ¿Acaso no dijo el Señor? Este pueblo, bien se habla de él. Sus labios hablan de mí, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted va a hablar de Él todo el día. Pero si usted tiene la palabra deudas, usted habla de deudas. Si usted tiene dolor, usted habla del dolor. Si usted habla de enfermedad, eso es lo que tiene. Deje que habite otro espíritu en usted. Deje que habite el espíritu de la promesa, que habite el espíritu del pacto, que habite el espíritu de todo lo que se llama fe. Y Dios le va a restaurar el doble de lo que ha perdido en todo este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo, que Dios haga memoria de todas tus bendiciones. Quiero compartir esta oración especialmente con aquellas personas que por alguna razón se toparon con este video y no saben qué hacer con su vida. Yo tengo una palabra para ti.
Tú necesitas cambiar. Tú necesitas que el Evangelio de Dios entre en tus venas y en tu corazón. Y la única forma de hacerlo es haciendo esta sencilla oración. Padre, yo me arrepiento, yo te pido perdón por todos mis pecados. Ya no quiero ser solo creación, quiero ser tu hijo. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Sé tú mi Padre y yo tu hijo. Gracias por haberme salvado. Si tú hiciste esta pequeña oración, has nacido de nuevo y eres un cristiano. Por favor, busca la palabra de Dios, léela todos los días y congrégate, aunque sea en línea, porque no lo podemos hacer físicamente en una iglesia donde se predique la verdad. Que Dios me les bendiga y feliz noche. A descansar. Bendiciones. Amén.